Reciban un cordial saludo. Somos del grupo número 9 conformado por Angie Jacome, Irma Nastacuaz, Blanca Rocano, Mariuxi Sánchez y Luis Vaca. Vamos a hablar sobre los aspectos normativos de la inclusión educativa que se describen en diversos documentos que contienen leyes a seguir dentro del ámbito educativo. Cuando hablamos de inclusión educativa, debemos saber que esta está descrita en primer lugar en la Constitución de la República del Ecuador. En esta ocasión hemos decidido dividir los artículos en dos partes. El primero que habla de la educación como un derecho y deber del Estado, como se encuentra en el artículo 26. Además, tenemos el artículo 27, 28 y 343, que hablan también de la educación y su garantía de tener un acceso universal. Además, se habla de la educación como el centro en el ser humano y que va a garantizar el desarrollo holístico, con la finalidad de desarrollar capacidades, potencialidades individuales y colectivas de la población. Por otro lado, tenemos la atención a las necesidades educativas específicas. En primer lugar se encuentran los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, como se lo menciona en el artículo 35. También tenemos el artículo 46, 47 y 48, donde el Estado adopta medidas que aseguren que los niños, niñas y adolescentes tengan una atención preferente para su integración social. Además, que el Estado va a garantizar políticas de prevención de las discapacidades. Asimismo, dentro de este artículo se encuentra la educación que desarrolla sus habilidades y potencialidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Y por último, el artículo 48 que habla sobre la inclusión social mediante planes y programas que se coordinen con la gestión privada también para la participación de estas personas dentro del ámbito político, social, cultural, educativo y económico. Bueno, voy a hablar acerca de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo número 2. Principios rectores de la educación. Acceso universal a la educación, no discriminación, igualdad de oportunidad. Artículo 2.1. Principio de aplicación. La ley, equidad, inclusión, igualdad. Artículo 2.2. Principio de aplicación de la ley, calidad y calidez, integridad. Artículo 2.5. Enfoque de discapacidad. Tiene derecho a la igualdad de condiciones. Artículo 6. Obligaciones del Estado. A. Principios de equidad, igualdad y libertad. B. Erradicar la violencia en la educación. Artículo 7. Derecho de los estudiantes a ser tratados con dignidad, justicia y sin discriminación. Artículo 10. Derecho de los docentes a ser tratados con condiciones, respeto y sin discriminación. Artículo 47.1. Educación para las personas con discapacidad. Políticas, planes, programas, aprendizajes, participación y permanencia. Evaluación personalizadas. Artículo 47.2. Unidad distrital de apoyo a la inclusión, evaluación, asesoramiento, ubicación e intervención. Artículo 47.3. Docente de apoyo a la inclusión, desarrollo, estrategias específicas. Artículo 62.5. Gratuidad de cupos para grupos de atención prioritaria. Estudiante que cuenta con el carnet de discapacidad. Artículo 69. Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación. Diseñar y aplicar pruebas específicas. Reglamento la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Inclusión es el derecho que tienen los niños, jóvenes y adultos a una educación de calidad, respetando las diferentes capacidades y necesidades educativas, lo que conlleva a promover su permanencia y culminación de estudios en las diferentes modalidades. Dentro del artículo 158 del Reglamento General a la LOI, se concibe que las necesidades educativas específicas son aquellas condiciones o situaciones de los estudiantes que para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación,
promoción y culminación requieren de apoyos o adaptaciones que buscan la eliminación de barreras. En el artículo 159 se considera como necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad las siguientes: discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad sensorial, la multidiscapacidad y como último tenemos la sordoceguera. Asimismo tenemos el artículo 160 que establece que se considera como necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad la dificultad del aprendizaje como es la dislexia, la discalculia, la disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de comportamiento, entre otras. Así como también se considera una necesidad educativa no asociada a la discapacidad, la situación de vulnerabilidad, dotación superior o altas capacidades intelectuales. En cuanto a la Ley Orgánica de Discapacidad, en el artículo 27, Derecho a la Educación, aquí se garantiza el acceso, permanencia y culminación de los servicios del sistema de educación nacional. Asimismo, en el artículo 28, la educación inclusiva, aquí la autoridad educativa implementará medidas tales como personal especializado, adaptaciones curriculares y espacios de aprendizaje. Dentro del establecimiento, en el artículo 29, evaluación para la educación especial, el ingreso y derivación de los centros especializados se dará después de que los padres de familia soliciten y aprueben la evaluación por el equipo multidisciplinar. Asimismo, en el artículo 30, educación especial y específica, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidad coordinará la ejecución de los programas de educación para la persona encargada de atender a las personas con discapacidad. En el artículo 31, capacitación y formación a la comunicación educativa, la autoridad educativa ejecutará programas de capacitación en todos los niveles del sistema educativo. En el artículo 32, enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación. Aquí la autoridad velará y supervisará que los establecimientos implementen formas de comunicarse con todo el alumnado. Asimismo, en el artículo 33, nos dice la accesibilidad a la educación. Aquí la autoridad vigilará y supervisará en coordinación con los gobiernos que las instituciones especializadas de cualquier índole cuenten con instrumentos adecuados para brindar servicio de calidad. Los equipos multidisciplinarios especializados, aquí la autoridad garantizará en todos los niveles implementar equipos y asegurar la inclusión adecuada. En el artículo 35, en educación coparticipativa, aquí está el involucramiento con la familia de las personas con discapacidad dentro de los programas institucionales. En el artículo 36, que es inclusión étnica y cultural, aquí la autoridad educativa velará por la participación étnica de las personas con discapacidad, respetando tanto su lenguaje y cultura. Dentro del artículo 37, formación de transición, aquí la autoridad educativa desarrollará programas que favorezcan la transición de un estudiante de adquirir una discapacidad. En el artículo 38, aquí las personas con discapacidad por su localidad no puedan acceder a una educación. Aquí el Estado les proporcionará que puedan acceder tanto en una institución fiscomisional como particular. En el artículo 39, educación bilingüe, la autoridad educativa implementa modelos de educación bilingüe, capacitando lenguaje de señas y cultura. Difusión del ámbito de educación superior, aquí se asegurará que todas las carreras reciban formación sobre inclusión. Buenos días. A continuación, voy a hablar acerca del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Definición: aborda la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Inclusión y necesidades educativas específicas. El Código de la Niñez y Adolescencia. Derechos de la educación, artículo 37. Este artículo garantiza el derecho de los niños y niñas y adolescentes en una educación de calidad, inclusiva y adaptada a sus necesidades. Educación especializada, artículo 41. Tiene derecho a recibir una educación adecuada y sus circunstancias individuales.
Atención prioritaria, artículo 11. La obligación del Estado de brindar atención prioritaria a los grupos vulnerables, incluidos los niños y niñas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Protección de los derechos de los niños con discapacidad, artículo 23. Participa plenamente en la vida social, educativa y cultural y establece que debe recibir los apoyos necesarios para superar las barreras que enfrenta. Protección de los derechos de los niños con discapacidad, artículo 23. En este caso, si bien es cierto, todos los niños tienen derecho a la educación y más aún los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas, se debe hacer sus respectivas adaptaciones para que puedan integrarse en el campo educativo. Intervención temprana y servicios especializados, artículo 42. De la misma forma, es muy importante esta parte de la intervención temprana, ya que esto nos va a guiar en qué grado de discapacidad está el estudiante. Evaluación y seguimiento, artículo 47. En este caso es muy importante, ya que con esto nosotros vamos a garantizar la, la educación y el conocimiento significativo dentro del campo educativo de los estudiantes con NEE. Adaptaciones curriculares y métodos de enseñanza, artículo 44. En todas las áreas nosotros debemos realizar las adaptaciones curriculares, ya sea al objetivo, destreza, evaluación. Todo dependerá del grado de discapacidad que tenga el estudiante. Formación y capacidad del personal educativo, artículo 43. En este caso, todos los docentes debemos ser capacitados sobre el manejo de los niños con necesidades educativas específicas, ya sea no asociados o asociados a la discapacidad. Conclusiones y recomendaciones. El Estado ecuatoriano, para permitir el acceso a las personas con discapacidad, ha implementado mecanismos para el acceso oportuno, financiamiento, capacitación, modificación curricular, concientización y mecanismos que permitan al estudiante con discapacidad participar de forma activa en el sistema educativo. La inclusión educativa está evidenciada dentro de las leyes, debe ser cumplida. Sin embargo, la realidad es diferente, dado que el sistema que rige la educación no permite que la inclusión sea evidenciada de forma adecuada y que funcione para este grupo prioritario. Reflexiones. El grupo profesional docente del sistema educativo debe ser capacitado para el trabajo con niños y adolescentes con necesidades educativas para brindar una atención de calidad y calidez que fortalezcan sus habilidades. Hablar de inclusión abarca más que solo insertar al alumno con algún tipo de discapacidad en aulas, por lo que asegurarán sus accesos, permanencia y culminación del proceso educativo durante todos los niveles es esencial para avanzar como sociedad y a su vez hacer partícipes a los estudiantes y sus familias. Muchísimas gracias.